Vamos a ser claros, no siempre cuando uno obedece a Dios, todo resulta ser color de rosa. A veces uno obedecer a Dios le trae problemas a uno. Y problemas serios. Problemas con otros, problemas con familiares, problemas con gente que uno ni conoce. Muchas veces trae burlas. Ahora mismo en las redes sociales hay un trend, algo que se está haciendo viral, y es esta idea de religious psychosis, le dicen, una psicosis religiosa. Y básicamente, según ellos, la psicosis religiosa es que nosotros estamos locos por creer en Jesús, por creer en la Biblia. Y entonces empiezan a decir, si la gente que se congrega, la gente que hace esto, solamente están demostrando su psicosis religiosa. Son gente que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos y no se están tratando y se esconden bajo el velo de la religiosidad. Nosotros somos locos, pero los que creen en cristales, los que creen en el universo, los que creen en el zodiaco, ellos no, ellos son normales. Pero si tú crees en Jesús, tú eres automáticamente un loco, automáticamente un religioso, automáticamente tú no estás bien de la cabeza. Voy a hablarles hoy bajo el tema Jesús reina sobre las tinieblas. Y hace ya varias semanas que hemos estado leyendo y aprendiendo acerca de la vida y el mensaje de Jesús según lo narra el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Hemos estado en una serie acerca del Evangelio de Marcos. Y el pastor, cuando inició esta serie, él decía que era sumamente importante, ya que hay muchas iglesias, hay muchas personas, hay muchas congregaciones que han distorsionado el mensaje que Jesús dejó para nosotros. Y estas personas, ¿verdad? Hay mucho debate hoy en día acerca de quién verdaderamente fue Jesús y qué fue lo que Jesús nos enseñó. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas de Jesús? Y a raíz de todo este debate y a raíz de toda esta controversia, es por eso que es sumamente importante nosotros regresar al estudio de las Escrituras, poder ver qué fue lo que Jesús verdaderamente enseñó. ¿Quién es verdaderamente Jesús según lo revela la palabra de Dios? No según nuestras propias opiniones, no según nuestras propias interpretaciones, sino según lo que la palabra revela de quién Él es. Y hoy nosotros vamos a continuar esta serie con el Evangelio de Marcos y vamos a ver específicamente cómo Jesús responde a aquellas personas que cuestionaban su identidad, cuestionaban la fuente del poder bajo el cual Él obraba y cuestionaban también o lo acusaban injustamente de cosas que Él no había hecho. Vamos a ver el caso de uno de los muchos enfrentamientos que Jesús tuvo con los líderes religiosos de su época. Y vamos a aprender varios principios que Jesús deja para nosotros acerca del reino de Dios. A través del pasaje que vamos a leer hoy, nosotros vamos a poder ver cómo Jesús responde a estas personas y lo que eso nos revela acerca del reino de Dios. Pero antes de leer el pasaje, yo sé que tal vez están ansiosos por leer el pasaje y ver qué es lo que vamos a leer. Yo quiero hablarles rapidito acerca de la estructura del pasaje que vamos a leer hoy. Vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 3, del versículo 20 al 35. Pero antes de leer, como le dije, le quiero hablar de la estructura de este pasaje que vamos a leer. Y muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, llaman a la estructura que Marco usa en este texto una estructura de un sándwich. Y aquí pueden ver mi AI Generated Sandwich. Y le llaman la estructura del sándwich porque tienen, como un sándwich, tiene pan, jamón, queso, lo que usted le quiera poner adentro a ese sándwich, y luego tiene otro pedazo de pan. Tienen dos artículos que son de la misma naturaleza y algo en el medio. Así más o menos es que Marco escribe este pasaje y lo vamos a ver. Él empieza hablando de un tema, luego hace un paréntesis para dirigirse a otro grupo o a otro tema y luego retoma el primer tema, el otro pedazo de pan, le podemos llamar, para terminar. Pero nosotros, la manera que lo vamos a leer es que vamos a tomar el pan con el pan y lo vamos a ver juntos, o sea, cómo Jesús trabaja este tema
junto y luego vamos a ver el medio de ese sándwich por separado. Y le estoy diciendo esto para que no le digan al pastor, Lili estaba leyendo el texto fuera de orden. No, vamos a ver pan y luego lo que estaba dentro del texto. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora sí, ya que sabemos que vamos a ver una estructura de un sándwich, pero que vamos a tratar pan con pan y jamón y queso aparte, vamos a empezar a leer el pasaje que tenemos para hoy. Si pueden ponerse de pie para leer la palabra de Dios, se lo agradecería muchísimo. Y como les dije, vamos a ir a Marcos capítulo 3 y vamos a ver el versículo 20 al 22 primero. Cuando lo tengan pueden decir amén y si no lo vamos a tener en pantalla. Amén. Wow, ¿están ready? Qué bueno. Ok, dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Hablando de pan. Ellos no podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada nosotros vimos, ¿verdad? El pastor hablaba de cómo el ministerio de Jesús, a través de las sanidades y las liberaciones que él hacía, el ministerio de Jesús se había expandido de tal forma que gente de otros pueblos y otras ciudades venían hacia él y había multitudes que los rodeaban todo el tiempo. Aquí vemos, ¿verdad? Marco continúa esta narrativa y nos deja saber que la fama de Jesús se seguía expandiendo al punto que estaban en una casa, estaban comiendo, pero había tanta gente que no podían ni siquiera comer, ¿verdad? Como nos dice el versículo 20, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni lo dejaban comer. La gente quería estar cerca de Jesús, como el pastor nos dijo la semana pasada. La gente quería ver el poder de Jesús obrar en ellos, que trajera sanidad a su vida, que trajera liberación a sus vidas, que transformara sus vidas. Y por eso lo buscaban, se le acercaban, las multitudes lo rodeaban y no lo dejaban básicamente tranquilo porque querían estar con él. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que esa expansión del reino de Dios a través de Jesús trajo también mucha persecución. Y esto es algo que el pastor lo ha hablado. Si ustedes han estado prestando atención, han visto, ¿verdad?, cómo los fariseos seguían cada vez que Jesús hacía un milagro, ellos se levantaban en contra de Jesús para atacarlo, para apresarlo o para discutir con él, para debatirlo. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, nosotros vimos, ¿verdad?, que este grupo o un grupo se levanta de nuevo. Al ver toda esta multitud, a ver todo lo que está pasando, hay un grupo que se levanta para criticarlo. Sin embargo, no fue solamente un grupo. Hubo un grupo nuevo, ¿verdad? Ya hemos estado acostumbrados a verlo a los fariseos pelearle a Jesús por los milagros que él está haciendo. En esta ocasión hay un grupo nuevo que se levanta para cuestionarlo, para debatirlo o tiene una reacción adversa a lo que Jesús está haciendo. Y ese grupo es nada más y nada menos que su familia. Nosotros vemos, por ejemplo, el versículo 21 que dice, cuando lo oyeron los suyos, aquí Marcos se refiere a su familia. Cuando lo oyeron la familia de Jesús, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Esta palabra, prenderle, significa agarrarlo, frenarlo físicamente o contenerlo. O sea, ellos fueron para sacarlo de ahí y llevárselo para su casa, me imagino. Y ellos estaban prácticamente avergonzados por lo que Jesús estaba haciendo. Era una práctica muy común en el mundo antiguo o incluso en muchos de nuestros países hoy en día. Lamentablemente, yo diría, es una práctica muy común que cuando hay alguien que trae vergüenza a la familia,
Muchas veces por una discapacidad física o una discapacidad mental, la familia toma a esa persona y lo aísla de todo el mundo, ¿verdad? Lo esconde porque es alguien que se dice que trae vergüenza a la familia. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, por qué la familia de Jesús quiere ir y agarrarlo y prenderlo, bueno, el texto nos dice, ¿por qué? Porque ellos decían, está fuera de sí. Este muchacho se volvió loco. Este muchacho nos está trayendo problemas a nosotros. Con toda esta pelea con estos fariseos, es lo que no puede entrar la familia de nosotros en conflictos que nosotros no estamos ready para enfrentarlos. Y por eso es mejor que nosotros vayamos, lo agarremos, lo escondemos o hacemos algo con él, pero este hombre no puede estar en la calle trayéndonos problemas. Este es el primer grupo, ¿verdad?, que vemos que tiene una reacción adversa a lo que Jesús está haciendo. El segundo grupo que Marcos nos habla en este pasaje, que se levanta para criticar a Jesús, son un grupo de escribas. Y los escribas son maestros de la ley. Y ellos habían venido, según el texto, desde Jerusalén. O sea, no estaban ahí en Capernaum, sino que vinieron desde afuera. Y eso nos deja saber, ¿verdad?, de la fama del ministerio de Jesús, que se seguía expandiendo, seguía llegando a oídos de personas y líderes religiosos en otros lugares. Y esta gente vienen desde lejos y vienen a acusarlo y a reprenderlo por lo que él estaba haciendo ahí en Capernaum. Ahora, yo no sé de ustedes, pero cuando yo estaba leyendo esto, yo me estaba preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué la familia tuvo esta reacción? ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que ellos reaccionaran así? ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que estos escribas, estos maestros de la ley, dijeran, no, este hombre está actuando bajo el poder de Belcebú, bajo el príncipe de los demonios? Marcos no nos dice qué fue lo que Jesús hizo. La manera que Marcos escribe su evangelio es una manera breve. Él quiere ir al punto, se guarda muchos detalles y no nos da esa información. Sin embargo, cuando nosotros leemos el relato de Mateo acerca de esta misma situación, de este mismo evento, Mateo sí nos deja saber qué fue lo que Jesús hizo para que su familia tuviera esa reacción y para que los escribas acusaran a Jesús de actuar bajo el poder de Belcebú. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 12, 22 al 24, dice lo siguiente. Entonces fue traído a él un endemoniado, a Jesús, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este es el mismo pasaje que Marcos nos da, pero Mateo sí nos da la explicación de por qué fue que ellos dijeron eso. Y según Mateo, Jesús había liberado a un hombre que le habían traído, que estaba endemoniado, y por causa de estar poseído por ese demonio, ese hombre era ciego y era mudo. Pero cuando llegó a Jesús, Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Jesús cambió su historia para siempre. Jesús lo transformó. Jesús no lo dejó igual. Él vino de una manera y se fue de otra manera. Y esto, ¿verdad?, que fue lo que el pastor hablaba la semana pasada, de las sanidades, de las liberaciones que Jesús estaba haciendo. A raíz de esto, nosotros vemos que eso le causa problemas a Jesús. Y yo estaba ahí pensando en el texto y yo decía, yo solamente me puedo imaginar cómo Jesús se sentía al ver no solamente que fueron líderes religiosos, sino lo suyo. Su familia, la gente con quien él creció, la gente a quien él amaba, que lo acusaran de ser loco, de estar fuera de sí. Por un lado, Jesús tenía, ¿verdad?, a los líderes religiosos acusándole de ser un endemoniado y ser alguien que estaba trabajando con el poder de Satanás. Y por el otro lado, él tenía a la gente más cercana a él,
acusándolo de estar loco. Y yo decía, todo esto por hacer la voluntad de Dios. Todo esto por obedecer a Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando hacer la voluntad de Dios te trae consecuencias adversas y acusaciones injustas? Porque, ¿verdad? Jesús no estaba haciendo nada ilegal. Él no estaba haciendo nada malo. Él estaba caminando según los planes de Dios, según la voluntad de Dios. Y hacer eso le trajo estas reacciones de estas personas. Entonces yo creo que hay un principio muy importante que aprendemos de esta interacción y es que la importancia de obedecer a Dios aunque los demás no entiendan. Ese es el punto número 1 de este mensaje. Lo primero que aprendemos de esta interacción de Jesús con estos fariseos y con su familia es que es importante obedecer a Dios aunque los demás no entiendan. Nosotros vemos que Jesús, aunque lo persiguieron, lo llamaron loco. O sea, yo no me imagino cómo se hubiese sentido mi familia, que me quieren venir a buscar y llevarme para la casa. Me dicen que yo estoy loco. Le llamaron loco, lo persiguieron, buscaban destruirlo. Él siguió cumpliendo la asignación que su Padre Celestial le había encomendado. Él no paró de sanar, ni paró de liberar a los que venían a él, solamente porque eso le trajo una consecuencia adversa. Y a pesar de las críticas, él siguió caminando bajo el propósito y bajo el plan que Dios tenía para su vida. Esto se aplica a nuestras vidas el día de hoy, porque yo no sé de ustedes, ¿cuántos de ustedes se han encontrado en conflicto, en discusiones, en malentendidos con nuestra propia familia? A veces, ¿verdad? Con la gente que uno ama, con la gente que uno quiere, con la gente con quien uno se ha criado. Y todo por hacer la voluntad de Dios. No porque estamos haciendo las cosas mal, no porque le estamos fallando en algo, sino porque estamos caminando bajo la voluntad de Dios y eso a ellos no les agrada, no les parece. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros mismos? ¿Cuántas veces, verdad, obedecer a Dios no nos trae consecuencias adversas? Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. No siempre cuando uno obedece a Dios todo resulta ser color de rosa. A veces uno obedecer a Dios le trae problemas a uno. Y problemas serios. Problemas con otros, problemas con familiares, problemas con gente que uno ni conoce. Pero obedecer a Dios a veces muchas veces trae problemas. Muchas veces trae críticas. Muchas veces trae burlas. Ahora mismo en las redes sociales, yo no sé si ustedes están en las redes sociales. Yo sí estoy en las redes sociales. En las redes sociales hay un trend, algo que se está haciendo viral y es esta idea de religious psychosis, le dicen, una psicosis religiosa. Y básicamente, según ellos, la psicosis religiosa es que nosotros estamos locos por creer en Jesús, por creer en la Biblia. Y entonces empiezan a decir, si la gente que se congrega, la gente que hace esto, solamente están demostrando su psicosis religiosa. Son gente que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos y no se están tratando y se esconden bajo el velo de la religiosidad y bajo el velo de esto. Entonces, seguir a Jesús ahora mismo en las redes es una causa de burla, porque tú eres un loco. Tú eres un loco que tiene que medicarte y tiene que irte a un psiquiatra. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El evangelio es locura para el que se pierde, pero es poder de Dios para todo aquel que es salvo por él. Entonces, que nos llamen locos, yo estoy bien con que me digan loca porque esa es otra cosa. Nosotros somos locos, pero los que creen en cristales, los que creen en el universo, los que creen en el zodiaco, ellos no, ellos son normales. Pero si tú crees en Jesús, tú eres automáticamente un loco, automáticamente un religioso, automáticamente tú no estás bien de la cabeza. Pero vemos que Jesús mismo tuvo que pasar por eso.
que Jesús mismo, por obedecer, por creer, por cumplir con el plan que Dios tenía para su vida, también fue llamado loco. Y si Él tuvo que pasar por eso, ¿quiénes somos nosotros para no pasarlo? ¿Nosotros somos mejor que nuestro maestro, acaso? No lo somos. Si Él tuvo que pasar por eso, nosotros también. Él mismo nos enseñó que hacer la voluntad del Padre a veces trae problemas. Pero lo valioso de todo es que aunque en el momento se vea como desventaja, porque realmente se ve como una desventaja muchas veces, obedecer a Dios, hacer su voluntad, aunque a veces se vea como una desventaja, siempre, siempre, siempre trae recompensa, ya sea aquí o en la eternidad. Obedecer la voz de Dios trae recompensa. Obedecer la voz de Dios no nos deja en vergüenza. Una de las mayores bendiciones que podemos recibir al hacer su voluntad es ser parte de la familia de Dios y de su reino. Jesús nos muestra lo valioso de obedecerle. Es algo que el dinero no puede comprar. En el versículo 31 y 35, si volvemos a Marcos 3, versículo 31 y 35, esta es la segunda parte del pan, ¿verdad? Vimos la primera parte del pan, él habla de la familia. Aquí en el 31 y 35, este es el otro pedazo de pan, donde él retoma el tema de la familia. Y él nos deja saber por qué vale la pena obedecerlo. Si vamos al versículo 31 hasta el 35, dice lo siguiente. Vienen después del jamón y queso que vamos a ver en un rato, ¿verdad? Después de lo que pasa en el medio. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Jesús nos deja saber la recompensa de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle aunque los demás no entiendan, aunque traiga vergüenza, aunque traiga problemas. ¿Por qué? Porque esa gente que hace la voluntad de Dios, esa gente es la familia de Dios. Jesús nos muestra que nos presenta un nuevo paradigma, una nueva perspectiva de entender el reino de Dios. Su familia no es la sanguínea. La familia de Jesús no es la sanguínea, sino toda aquella persona que se somete a la voluntad del Padre y a la guianza del Espíritu Santo. La palabra dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. Nosotros vemos de nuevo, ¿verdad?, que Jesús enfatiza la importancia de hacer la voluntad de Dios. Y Él le llama a esa gente su familia. Vemos este principio, o una de las enseñanzas que aprendemos de este pasaje, es que tenemos que obedecer a Dios, aunque los demás no entiendan, porque al hacerlo tenemos recompensa. Y la recompensa más importante es que ser parte de la familia de Dios. Pero este no es el único principio que aprendemos de este pasaje. Ya nosotros vimos los dos pedazos de panes, lo podemos poner a un lado. Ahora vamos a lidiar con el jamón y queso o el pollo, si a usted le gusta el sándwich de pollo, lo que usted quiera, ¿ok? Si seguimos leyendo el pasaje, nos vamos ahora al versículo 23 de ese mismo capítulo. Marcos 3:23 dice lo siguiente: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Esto es Jesús llamándolos, le decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Jesús le responde a los
religiosos, a esos escribas o maestros de la ley, en parábolas. Historias, él les cuenta historias que tienen una moraleja e historias también que muestran cómo el reino de Dios funciona, cómo opera el reino de Dios. Si vemos en el versículo 23, él se dirige a ellos porque ellos son los que habían dicho en el versículo 22 que Jesús operaba por el poder de Belcebú. En la cultura hebrea, según los judíos, Belcebú era el príncipe de los demonios. Entonces, ellos le están diciendo, Jesús está echando fuera demonios por el poder de un demonio, por el poder de Satanás. Él está echando fuera a Satanás con el poder de Satanás. Y Jesús le responde y le dice, básicamente, si hubiese sido yo que le hubiese escrito el mensaje a Jesús, le hubiese dicho, miren, Vamos a bregar con lógica primero, ¿ok? Lo que ustedes están diciendo tiene cero lógica. Porque ¿cómo puede un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer? A mí me encanta, por ejemplo, lo que dice, cómo Lucas habla de este pasaje. Porque le digo, Marco es muy breve y Marco no nos da tanto detalle. Pero en el Evangelio de Lucas nosotros encontramos detalles que son buenísimos. Mateo también lo dice. Y Mateo y Lucas dicen, hablando de este pasaje, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esto nos deja saber que estos religiosos no estaban hablando por fuera. Fue una crítica interna que ellos hicieron. Jesús está echando a tu demonio por el poder de Belcebú. Sin embargo, Jesús, para demostrarle una vez más que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene el poder para discernir incluso lo más íntimo del ser humano, les reveló lo que estaba en su pensamiento. A mí me encanta, como le dije, Lucas y Mateo, porque dice, Jesús discernió los pensamientos de ellos, no fue que ellos lo estaban diciendo. En respuesta a su crítica, Jesús le dice que un reino contra sí mismo no puede permanecer. Los religiosos decían, lo que los religiosos decían era ilógico. No tenía sentido que supuestamente él actuara un poder satánico o demoníaco para echar fuera a Satanás. A través de esta parábola, Jesús nos revela cómo funciona el mundo espiritual. Para que un reino prospere, debe estar unido en propósito, en misión, en hechos, en todo. Porque la falta de unidad trae la caída y el fin de ese reino, ¿verdad? El versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. El segundo principio entonces que nosotros vemos de esta interacción, de esta conversación de Jesús con esta gente, es el poder de la unidad. Este es el punto número 2 del mensaje, el poder de la unidad. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la Copa Mundial del Fútbol. Aquí estoy yo revelando todas mis cosas. Tengo redes sociales y también vi la Copa Mundial del Fútbol. No sé cuántos de ustedes la vieron, pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención de la Copa Mundial del Fútbol es que ya sea en el fútbol o si usted es caribeño y los que ve béisbol, piense en la Serie Mundial del Béisbol. Entonces, olvídese del fútbol y piense en el béisbol. Pero respectivamente del deporte, lo que nosotros vemos es que cuando un equipo está en el campo del juego, todo el país se une a apoyar a su equipo. Eso fue algo que yo noté en ese juego. Todos los franceses apoyaban a Francia. Todos los colombianos, o la mayoría, apoyaban a Colombia. Los mexicanos apoyaban a México. Y me llamó muchísimo la atención porque vemos personas, vemos compatriotas que tal vez lo más probable es que no estén de acuerdo en muchos otros temas. Pero cuando su equipo se presentaba ahí en el campo, ellos eran uno solo, con una misma bandera, con un mismo objetivo, que era que su equipo ganara. Y a lo mejor esos países están divididos por guerras internas. Lamentablemente muchos de ellos
tienen guerras civiles hoy en día. Pero ahí en el juego, no importa si tú eres de derecha o eres de izquierda, si tú crees en esto o crees en aquello, en el juego todos somos colombianos o todos somos mexicanos o todos somos franceses. Y si es en pelota, bueno, pues todos somos dominicanos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Yo escuché a alguien decir, ojalá la gente, nuestros compatriotas, se unen así con temas que tienen que ver con nuestro país, con la educación, la falta de empleo, el tema de salud. Pero una vez pasaba el juego, las divisiones volvían de nuevo. No, yo soy de aquí, tú eres de allí, tú eres de este partido, yo soy de aquel partido. Pero en el campo, les repito, ahí no se sabía que por quién tú votaste, que a quién tú prefieres como candidato presidencial. Ninguno de esos temas importaban. Todo eso pasaba a un segundo plano. Y nosotros somos parte de un equipo. Aunque usted tal vez nunca haya jugado fútbol ni béisbol, y tal vez no haya visto la Copa Mundial como yo, pero nosotros somos parte de un equipo. Nosotros somos parte del equipo del reino de Dios. Nosotros todos somos parte de un cuerpo. Y nosotros, aparte de estar en el equipo, estamos en el mejor equipo. Estamos en el equipo vencedor. Y nosotros tenemos que entender este principio de la unidad que Jesús habla en este capítulo y aplicarlo a nuestras vidas. A mí me encanta también una canción de Redimido, porque él dice, unidad sin uniformidad. Podemos estar unidos, pero no somos uniformes. Aquí todos no somos iguales. Tenemos diferentes trasfondos culturales, trasfondo ideológico, diferentes edades, venimos de diferentes países. Podemos estar unidos y a la vez ser diferentes. En el reino de Dios, ¿verdad? Nosotros somos uno. Tal vez diferimos con algunos hermanos de la fe en ciertos aspectos, pero eso no nos da el derecho de difamar o desacreditar o minimizar el trabajo de Dios en sus vidas. Tenemos que aprender a trabajar con una meta y una misión. En el fútbol era ganar la Copa Mundial. Para nosotros es la expansión del Evangelio de Jesús, de la buena nueva de salvación para todo el que cree. Nosotros podemos diferir del método. Tal vez usted cree que usar redes sociales está mal. Hay otra iglesia que cree que las redes sociales es lo mejor que le ha pasado al evangelio. Tal vez usted cree que deberíamos volver a usar el himnario. Tal vez otros creen que debemos volver a los coritos o que debemos tener dembow cristiano. Tal vez unos creen que es mejor que tengamos falda, otros tal vez piensen que es mejor tener pantalón. Todos estos temas pasan a segundo plano. La pregunta más importante es, ¿se está expandiendo el reino de Dios? ¿Está siendo el evangelio predicado? ¿Están viniendo las almas a Cristo? Si la respuesta es sí, usted puede querer himnario o falda o pantalón o corito. Eso es irrelevante, eso pasa a un segundo plano. Y eso es lo que Jesús nos muestra. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. De hecho, por si acaso ustedes creen que yo me lo estoy inventando, Jesús mismo demostró eso en la palabra. En unos capítulos más adelante, si ustedes cuando lleguen a casa se leen Marcos 9 del 38 al 40, vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron, maestro, nosotros vimos ahí que un hombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue a nosotros y nosotros se lo prohibimos. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, Jesús, los discípulos vienen de chivato. Disculpen, yo soy dominicana. Chivato, sapeando, ¿ok? Vienen hablando, son sapos. Mira Jesús, nosotros vimos un grupito allí sacando demonios a nombre tuyo, pero él no anda con nosotros. Y Jesús, si hubiese sido dominicano, le dice, dime, ¿y a ti qué te importa?
O sea, que eso tiene que ver contigo, no se lo prohíban, porque esto es un reino. Que ellos anden con nosotros o no anden con nosotros, eso no es lo importante. La pregunta es, ¿se liberaron la gente? Sí, bien. ¿Se están salvando la gente? Sí, bien. ¿Está siendo el evangelio de Dios siendo predicado? Sí, bien. ¿Usted está de acuerdo o no? Problema suyo. Deje que el reino se expanda. Deje que Dios toque las vidas. Deje que Dios salve. Deje que Dios cambie al otro. Yo no tengo que estar de acuerdo obligado con todo el mundo aquí. Pero si Dios es el centro, si nosotros somos parte de un reino dividido contra sí mismo, nunca va a prosperar. Se va a caer. Entonces lo que aprendemos aquí, el segundo principio es el poder de la unidad. Cuando hay división, el reino no avanza. Cuando hay división, el reino se estanca. Mire, usted se quiere ir por allí, váyase por ahí, esparza el evangelio. Usted se va a ir por allí, haga lo mismo. Diferentes métodos, pero un mismo Señor. Diferentes métodos, pero una misma misión. Diferentes métodos, pero un mismo resultado. La salvación de la gente. La salvación de las vidas que lleguen a los pies de Jesucristo. Y esto es lo que Jesús muestra. Ya vimos que Jesús habla en esta interacción acerca de la importancia de obedecerlo, aunque los demás no entiendan. Y otro principio que aprendemos es acerca de la importancia de la unidad, porque un reino dividido contra sí no va para ningún lado en dominicano. Pero si seguimos leyendo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver otras enseñanzas que Jesús nos deja a través de esta interacción con estos líderes religiosos. El tercer principio o la tercera enseñanza que aprendemos se encuentra en el versículo 27. Denme un segundito. Versículo 27 encontramos el tercer principio, la tercera enseñanza que Jesús nos deja en esta porción de las Escrituras. Y dice, Jesús de nuevo, ¿verdad? Sigue su respuesta a este grupo religioso y Él les dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Jesús continúa su respuesta aquí hacia los haters que él tiene y les sigue revelando principios del reino de Dios. Aquí vemos el tercer principio de esta interacción, que es el poder de Dios sobre las tinieblas. De nuevo, el tercer principio que aprendemos es el poder de Dios sobre las tinieblas. Jesús les sigue mostrando a ellos la falta de lógica en lo que ellos están diciendo y a la vez les muestra la manera en que funciona el reino de Dios. Básicamente, miren, ustedes siguen diciendo que por un espíritu, por Satanás, que yo estoy echando fuera a Satanás. Eso no tiene ningún sentido, porque Satanás es como un hombre fuerte, ¿verdad? Les cuenta esta historia de un hombre fuerte. Satanás en la parábola es el hombre fuerte que tiene sus bienes, sus pertenencias, y estas pertenencias son las almas. Satanás no quiere soltar a las almas, sino que quiere mantener las vidas de las personas en opresión, encadenados, engañados, en sufrimientos. Él no va a dejar a esos bienes así por así, ¿verdad? No, hasta que llega uno más fuerte que lo ata y puede saquear esa casa y quitarle sus pertenencias. Jesús le dice, miren, digamos, ok, Satanás tiene a la gente atado. No tiene sentido que yo venga bajo el mismo poder que él tiene a quitarle lo que él tiene, porque vamos a estar iguales. No hay una diferencia de fuerza. Yo con el poder de él ni se lo puedo quitar porque vamos a ser iguales. Se necesita uno más fuerte que él que pueda venir y atarlo y quitarle lo que él tiene. A mí me encanta cómo Lucas lo pone. Le digo, Marco para mí es muy breve, entonces tengo que ver lo que los otros dicen. Lucas 11, 21 al 22 dice lo siguiente. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio,
en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. A mí me encantó como Lucas lo puso, porque él está diciendo, como le digo, hay un hombre fuerte y él está en paz con lo que él tiene. Él no va a dejar ir los bienes que él tiene. Él está tranquilo con lo que él tiene. Y él está tranquilo porque él sabe que él es fuerte. Y él no lo va a soltar hasta que llegue otro más fuerte a quitárselo. Y esto me confrontó muchísimo, de verdad, este pasaje. Específicamente como Lucas dice y nos da esta información extra que dice, él está en paz con lo que posee. Y esa palabra me confrontó mucho porque yo pienso y pensé las veces que el enemigo está en paz con la obra que él está haciendo en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras propias vidas, y él está tranquilito. Yo tengo esta posesión y yo estoy tranquilo y yo estoy en paz, porque no hay nadie que venga, nadie me está haciendo enfrente, nadie me está tratando de quitar estos bienes que yo tengo. Lamentablemente a veces no dejamos que Dios obre y opere en nosotros, y el enemigo está tranquilito y se siente en paz con todo el daño que él está causando en la vida de las personas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de la gente que nosotros queremos. Y a mí particularmente, y le voy a compartir algo personal, me tocó muchísimo porque muchas personas aquí saben que yo tengo un tío que tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Y mi tío tiene más de 2 décadas con un diagnóstico esquizofrénico. Y ya la semana pasada nosotros hablamos de la diferencia de un problema de salud mental y un ataque espiritual. Entonces, si usted quiere ver eso, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar esa información. Pero a mí me tocó mucho porque yo pensaba, cuando leí en este pasaje, como lo narra Lucas, yo pensaba muchísimo en mi tío. Porque yo estoy convencida que el diagnóstico de mi tío, el problema de mi tío, no es algo meramente mental, sino que es algo espiritual. Y yo he orado muchísimo, ¿verdad?, para ver la liberación de mi tío. A mí me duele muchísimo. No quiero llorar, pero me duele mucho ver el tormento de mi tío. Mi tío tiene 2 décadas en esa condición. Y yo pienso, mi tío no pudo nunca ejercer su carrera, mi tío no pudo casarse, mi tío no tuvo hijos por esta condición. Y eso me llevó a pensar, en todas las veces que yo he orado, pero también las veces que yo me he decepcionado, porque yo digo, ya es demasiado tiempo, Señor, ya yo he orado demasiado, mi fe ha menguado y ha fluctuado muchísimo. Y yo digo, no sé si tal vez yo pueda ver que mi tío cambie, que Dios lo liberte y lo cambie. Y cuando leí este pasaje yo pensé, wow, Satanás está tranquilito, en paz, como lo dice Lucas, que este hombre fuerte está en su palacio, tranquilo, en paz con sus bienes. Yo dije, él está tranquilito haciendo lo que quiere en su vida y yo aquí haciendo nada. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y es más cortante que una espada de doble filo. Y cuando yo leí esta palabra, yo me enfurecí muchísimo, o sea, me llené de rabia y yo dije, no, esto no puede ser así. Y me llené de rabia y me llené de fe y yo empecé a orar de nuevo y yo empecé a declarar que el hombre fuerte que ata a mi tío le va a llegar el más fuerte. Porque eso es lo que la palabra le dice. El hombre fuerte que tiene sus bienes, él está tranquilito, nada está pasando. Hasta, me encanta esa palabra, hasta que llega uno más fuerte y se lo arrebata y se lo quita y le quita todos los bienes que tiene y le quita todas las posesiones que él tiene. El hombre más fuerte en esta parábola es Dios. Y yo sé que él va a llegar a la vida de mi tío, yo sé que él va a llegar a mi vida. Yo sé que él va a llegar a la vida
mi familia, a mi propia vida y le va a quitar el motín, como dice la palabra. Y yo no sé cuántos de ustedes tal vez tienen un familiar, ustedes mismos, a alguien que conocen, que tal vez ha pasado años y ustedes no hay cambio, no hay nada. No tiene que ser algo psiquiátrico. ¿Qué tal si es alguien envuelto en el alcoholismo? Alguien envuelto en la depresión, alguien que está en ciclos donde no puede salir y a veces uno se cansa, normalmente, humanamente, uno se cansa. Pero el Señor trajo esta palabra para recordarnos que Él es más fuerte, que no importa cuántos años uno tenga viendo a la gente en esa condición, no es verdad que el enemigo es más fuerte, no es verdad que la depresión es más fuerte que Dios, no es verdad que los pensamientos suicidas son más fuertes que Dios, no es verdad que la ansiedad es más fuerte que Dios. Solamente hay que esperar que llegue el más fuerte y lo saque de ese cautiverio. Y cuando el más fuerte llega, ese que tiene esos botines y esa propiedad de esos bienes no se puede resistir. Lo tiene que dejar ir. Lo tiene que dejar ir. No importa cuánto tiempo uno vea, cuánta gente Dios nos ha sacado del vicio, del fentanilo, de la drogadicción, del alcoholismo. La misma Biblia nos narra que había un gadareno, ¿verdad? ¿Y cuánto demonio tenía ese hombre? ¿Y fue imposible para Jesús liberarlo? No, no lo fue. Y siempre yo digo eso cuando pierdo la fe con mi tío. Yo digo, Señor, si tú libertaste al gadareno, mi tío está mucho mejor que ese gadareno. Y tú lo puedes hacer con él. Tú lo puedes libertar a él. Tú puedes libertar a mi familia, Señor. Nunca debemos rendirnos de confiar y de orar y de interceder y de decirle, Señor, tú eres el más fuerte, Señor. Es verdad que lo que está dando esta persona es fuerte, pero tú eres más fuerte. Y cuando tú llegas, tú lo cambias todo. Y cuando tú llegas todo, tú lo transformas. Y no hay ninguna condición física, ni mental, ni espiritual que se pueda resistir a la luz de Jesús. Jesús prevalece sobre las tinieblas. Jesús tiene poder sobre las tinieblas. Y no importa el tiempo, no importa la condición. Miren, hay gente que dan los testimonios, satanistas, ex satanistas, que han sido rescatados por Jesús, que han sido salvos por Jesús. Y si Jesús puede alcanzarlo a ellos, Jesús puede alcanzar nuestras familias, Jesús puede alcanzar nuestros hogares, Jesús puede alcanzar a la gente que uno ama. Uno solamente tiene que creer, Señor, yo no puedo, no hay nada que yo pueda hacer. De eso yo estoy clara. Pero cuando tú llegas, Dios, tú todo lo transformas. Tú todo lo cambias, Señor. Y no hay nada que sea imposible para ti, Señor. Y cuando uno proclama la verdad de Cristo, no hay circunstancia. Pueden pasar el tiempo. Pueden pasar los años, pero cuando el hombre más fuerte llega, el otro, el Satanás, no tiene opción más que dejar libre a quien sea que él tenga atado. Y nosotros lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, vamos a ver el último punto, ¿verdad? En esta interacción de Jesús, nosotros vimos que Él nos enseña a obedecer la voluntad de Dios, aunque traiga consecuencias adversas, aunque los demás no entiendan. Nos enseña la importancia de la unidad, nos enseña el poder de Jesús y de Dios sobre las tinieblas. Pero hay otro principio que nosotros aprendemos como resultado de esta interacción, y se encuentra en el versículo 28 al 30, que dice lo siguiente: de cierto os digo, ¿verdad? Jesús continúa su respuesta a esta gente y le dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, Él tiene un espíritu inmundo. Jesús termina su enfrentamiento con los fariseos
y maestros de la ley, con una de las situaciones, yo diría, más trágicas que se encuentran en todas las Escrituras. Como resultado de la blasfemia contra el Espíritu Santo que esta gente hizo, este grupo de religiosos no iba a recibir perdón nunca, ni en la tierra ni en la eternidad. Yo sé que mucha gente tal vez ha vivido atemorizada con este pasaje porque temen a cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Lamentablemente muchas personas vivieron condenadas o con miedo a ser condenadas porque algunas congregaciones le dieron una mala interpretación a lo que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Este es un tema que ha generado mucha controversia por mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Siempre estaban como que, ten cuidado que no vaya a blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa blasfemar en contra del Espíritu Santo? Vemos que es algo grave, ¿verdad? Porque Jesús le dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Nunca va a tener perdón. Entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Primero vamos a ver lo que blasfemar contra el Espíritu Santo no es. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es cuestionar si la forma en la que alguien está hablando en lengua es de Dios o no. ¿Ok? Vamos a poner eso claro, porque a veces, especialmente en las congregaciones pentecostales, si alguien está hablando en lengua y tú dices como que ven acá, será de Dios, ya por eso decían, tú estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tampoco significa no estar 100% seguro o convencido de los dones del Espíritu. No es tener incertidumbre acerca de alguna palabra profética que alguien te esté dando, ¿verdad? A veces, anteriormente, a la gente le ponían ese temor de que tú no puedes cuestionar nada porque eso significa que tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo y ten cuidado que tú no vayas a pensar que... No. La Biblia, de hecho, nos llama a no creer en todos los espíritus y a probar los espíritus a ver si verdaderamente son de Dios. Primera de Juan 4:1. Eso es bíblico, ¿verdad? Prueban los espíritus, prueban las profecías. Entonces, si nada de esto es blasfemar contra el espíritu, ¿qué es blasfemar? Según GodQuestions.org, nos da esta definición breve que dice... primero vamos a ver qué es la blasfemia y luego qué es blasfemia contra el Espíritu. El término blasfemia se puede definir generalmente como irreverencia desafiante. El término puede aplicarse a pecados como maldecir a Dios o degradar intencionalmente cosas relacionadas con Dios. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo aún más específico. Muchos teólogos y comentaristas están de acuerdo en decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la decisión consciente de ver al Espíritu Santo obrar y negarlo o atribuirle su obra a Satanás. Por ejemplo, GodQuestions.org de nuevo dice lo siguiente, yo lo cito, que estos fariseos atribuyeron a propósito, no fue así, no fue por duda, fue conscientemente, fue a propósito. Ellos atribuyeron a propósito la obra del Espíritu al diablo, aunque sabían la verdad y tenían la prueba. Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. El pecado imperdonable no fue que ellos dudaron, como le dije, sino que ellos sabían que era el Espíritu Santo obrando a través de Jesús. Y ellos decidieron ellos prefirieron atribuirle la obra del Espíritu a Satanás que dejar su ego, que dejar su orgullo, porque según ellos, para ellos era más importante humillar a Jesús, atrapar a Jesús, que ellos humillarse ante Dios y reconocer, Él está obrando por la mano de Dios. Ellos sabían que era Dios, pero no le atribuyeron el poder a Dios. Prefirieron darle gloria a Satanás por lo que Jesús estaba haciendo, antes que humillarse y reconocer que ellos estaban mal. Si leemos entonces el pasaje, podemos leerlo como a la inversa y decir, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, ¿verdad? El versículo 30, Marco nos deja saber por qué blasfemaron. Porque ellos habían dicho, él tiene un espíritu inmundo. Aquí está la consecuencia. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean,
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y esto me puso a pensar, ¿verdad? Yo estaba meditando en esta porción del texto y yo pensaba que a lo mejor esos fariseos no sabían cuál iba a ser la consecuencia de eso que ellos estaban haciendo. Ellos sabían que estaban blasfemando, pero seguro no se imaginaban el peso de lo que le iba a resultar por ellos estar pensando de esa manera y estar haciendo tal cosas. Y yo quiero creer que si tal vez ellos hubiesen sabido, nunca voy a recibir perdón por esto, a lo mejor no lo hubiesen hecho, ¿verdad? So, ellos actuaron, pero no sabían qué iba a estar del otro lado de su acción, cuál iba a ser la consecuencia de su acción, que fue un daño irreparable. El principio que podemos aprender aquí, aparte de no blasfemar contra el Espíritu, obviamente, es que nuestras decisiones terrenales tienen consecuencias eternas. El pecado causa muchos daños, no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La Biblia dice una y otra vez que nosotros vamos a dar cuenta a Dios por cómo vivimos nuestra vida. Así que esa frase o ese pensar, no, todo lo que se hace aquí, ya eso no tiene nada que ver, aquí se queda. Eso no es cierto. Lo que se hace aquí tiene consecuencias eternas. Lo que esos fariseos hicieron tuvo consecuencias eternas. Aunque ellos no lo pensaron en el momento, tal vez no sabían que iba a tener tan grave consecuencia eterna. Lo que eso nos deja saber a nosotros es, todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, va a tener una consecuencia eterna. Cuando nosotros demos cuenta ante Dios y tengamos que decir, mira, yo hice esto y esto y esto, y el Señor entonces traiga la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros pensamos. La palabra dice que aún de lo que hablemos, nosotros vamos a dar cuenta ante el Señor. Por ende, es sumamente importante que sepamos que nuestras decisiones terrenales tienen consecuencias eternas, que nos cuidemos de llevar un estilo de vida sumergidos en el pecado, viviendo en el pecado, porque aunque, no, eso no es nada. Eso no es nada, yo me arrepiento y ya. No, después que yo lo haga, yo hago tal cosa para remediarlo. Pero y en lo eterno, en la eternidad, yo no estoy diciendo que no vamos a ser perdonados. A través de la gracia de Jesús recibimos perdón por todos nuestros pecados. Pero las consecuencias las vamos a tener que enfrentar, ya sea aquí, ya sea en la eternidad. Nosotros no podemos vivir nuestra vida a lo loco. Disculpen, soy dominicana de nuevo. No podemos vivir nuestra vida a lo loco sin pensar en las consecuencias que vamos a tener. Si esta gente a lo mejor hubiese pensado en las consecuencias, tal vez no hubiesen cometido tal grave pecado. A través de este enfrentamiento de Jesús con los fariseos, con algunos miembros de sus familias, nosotros aprendemos que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios aunque los demás no entiendan, aunque los demás se burlen, aunque ellos no sepan qué es lo que está pasando. Obedecer a Dios trae recompensa. Otra cosa que Jesús nos enseña a través de este pasaje es el poder de la unidad, la importancia de nosotros caminar unidos, siempre con una misma meta y una misma visión. Aprendimos acerca del poder de Dios sobre el reino de las tinieblas, que Él es el mayor, Él es el más fuerte, y que cuando Él llega, Satanás no puede resistir el poder de Dios y tiene que dejar libre a las personas. Y el cuarto principio que aprendimos es que nuestras acciones tienen consecuencias eternas.